Buenos días. Pues vamos a empezar con la segunda sesión de nuestro curso. Aquí tienen ustedes el nombre del curso, como siempre, el cartel con el que fueron invitados. Y estábamos en la parte final de la introducción, después de ver los modelos, los conceptos esenciales del libro de Paul Johnson, con los que él analiza el siglo XX, las formas de la violencia según la teoría mimética, las diferentes formas de violencia. Después estábamos analizando las formas del sacrificio, que es, según la teoría mimética, el sacrificio, la forma fundamental de domar la violencia, ¿no? Como ustedes recuerdan, en la teoría mimética, el sacrificio, la teoría del chivo expiatorio, la forma fundamental de domar la violencia para que no destruya el cuerpo social y para conseguir una cierta pacificación. Como sabemos, bueno, muy a lo Hobbes, es una violencia que evita una violencia mayor, ¿no? El sacrificio y el chivo expiatorio. Revisamos también en la sesión anterior el modelo fundamental de chivo expiatorio, que es el modelo de las sociedades tradicionales, de las sociedades arcaicas y primitivas, en donde el chivo expiatorio funciona como un mito, en el sentido en el que hay un consenso sobre el bien y el mal, sobre la expulsión del mal, y eso permite que funcione de manera correcta y, que haya prácticamente que no haya dudas en torno a qué es el bien y qué es el mal. Una vez roto el mito del chivo expiatorio, empieza una época que llamamos post-tradicional, y esa época post-tradicional ofrece el mecanismo del chivo expiatorio, es decir, violencias menores para contener una violencia mayor, pero ya no de la misma manera como lo ofrecen las sociedades tradicionales, que es a través de un consenso mimético, a través de un contagio mimético perfecto, porque son sociedades, digámoslo así, mucho más simples. Las sociedades post-tradicionales, que son más complejas, porque las ciudades crecieron, porque los mercados crecieron, porque hay más contacto con otras sociedades, porque las comunicaciones crecieron y se complejizaron, entonces es más difícil conseguir el consenso en torno a qué es el bien y el mal, porque hay comparaciones de diferentes mitos. Entonces se desmitifica qué es el bien y qué es el mal, y entonces el mecanismo del chivo expiatorio funciona, pero solo parcialmente y de una manera distinta. ¿Qué es lo que se construye en ese contexto post-tradicional? Se construye la teoría de los catejones, es decir, siete tipos de violencia sacrificial que operan en diferente medida, en diferentes momentos y sociedades, es decir, 7 alternativas sacrificiales para contener la violencia en un contexto de sociedades complejas. Y ahí es en donde habíamos dejado nuestra primera parte del curso. En esta segunda parte acabaremos de revisar esto y comenzaremos a revisar el primer capítulo, que es también quizás el de mayor complejidad, o uno de los de mayor complejidad del libro, y que bueno, pues nos llevará esta sesión y quizás un poco de la siguiente. Muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla para que tengan aquí esta tabla que estábamos revisando. Decíamos en primer lugar el catejón, para que lo recuerden todos, el catejón triunfante, el catejón fallido, el chivo expiatorio, ¿no? El catejón, recuerden, es un sacrificio que solo funciona parcialmente y que solo funciona bien cuando se combina con otros catejones. Habíamos visto que el primer catejón es el Estado de Derecho y que está implícito en un buen funcionamiento del monopolio de la violencia legítima, como lo explica muy bien Max Weber y como retoma muy bien, analizado con teoría mimética, Paul Dumoschel en su obra que hemos citado ya en otras ocasiones, que se llama
el sacrificio estéril, de Barren Sacrifice, ¿no? Que es la versión que tenemos más al alcance, que es la versión de la Universidad de Michigan. Después veíamos un segundo catejón, que es el cristianismo y las religiones antisacrificiales o axiales, que implican el autocontrol, en donde también no es que deje de haber violencia, sino la violencia se dirige contra uno mismo, a partir de la disciplina y el autocontrol, y eso pues también genera una cierta pacificación. Muy claramente lo pueden ver en alguna tradición no religiosa, como por ejemplo el confucianismo en China, ¿no? Lo pueden ver con mucha claridad este mecanismo. En Occidente, pues hay un libro por excelencia, o un autor que trató en varios de sus libros este mecanismo del autocontrol, cómo eso genera pacificación, que es Norbert Elias, que nada tiene que ver con la teoría mimética, nunca la estudió, no existía cuando él escribió sus libros, pero si ustedes ven los libros de Norbert Elias, pues pueden ver una forma de autocontrol de manera muy profunda eh, durante la modernidad o en el surgimiento de la modernidad, eh, que coincide perfectamente con lo que explica la teoría mimética en este sentido, ¿no? Bueno, aquí dice, aquí no sé qué decía, pero vamos a completarlo. Dice, el incremento de los mercados promueven el ascenso, bueno, el siguiente, además de los otros dos que ya mencionamos, los otros dos catejones, es los mercados que promueven el ascenso del individualismo y debilitan las creencias comunes, ¿no? O sea, la sociedad de mercado es una sociedad en donde entran y salen cosas, entran y salen ideas, se mueven y que produce una prosperidad. La prosperidad lleva al enfriamiento de las pasiones que contribuye a la convivencia y a la conclusión de que es preferible tener socios que enemigos, ¿no? Entonces, ese es en principio, no es tanto el capitalismo en sí mismo, o el socialismo, o el modelo que quieran, lo que implica un buen catejón económico, sino es la prosperidad en sí misma. Es decir, puede ser keynesiano, puede ser hayekiano, o lo que ustedes quieran, pero siempre que promueva prosperidad, esa economía enfría las pasiones, nos pone en una competencia atenuada, en donde se banaliza la violencia, como ya vimos allá arriba también, cuando vimos los tipos de violencia, y eso produce una cierta pacificación. El individualismo mercantil produce una crisis. La economía se vuelve sinónimo de desesperanza y competencia sin límites. El individualismo mercantil, digamos, o el socialismo empobrecedor, pueden, no producen, porque este es el supuesto, acuérdense. Ese es el supuesto de cuando funciona mal el catejón, ¿se acuerdan? Esta tercera columna. Entonces, cuando ya sea el mercado o el socialismo llevan a la pobreza, pues no, aquí lo que viene es más violencia, ¿no? Acuérdense, la tercera columna es el catejón cuando funciona mal y que en lugar de producir orden, produce desorden. ¿Cuáles son cuáles son los chivos expiatorios de este modelo mercantil? Son, ahí, pongo aquí en amarillo. Es un color. Bueno, ahorita lo quito. La indiferencia de los terceros, porque justamente la competencia es entre particulares y hace que los terceros no nos importen. Estos son los chivos expiatorios de este modelo, ¿no? La indiferencia de los terceros. Es decir, ¿quiénes? De la mirada de los competidores sufren su producto de dicha competencia. Este es un mecanismo que explica muy bien Paul Dumoschel
en otro libro que se llama eh, la ambivalencia de la escasez, y entonces ahí explica cómo a la hora de competir entre privados, pues no nos importan los demás. Se rompen las solidaridades tradicionales porque estamos compitiendo por tener mejor coche que el vecino, y claro, en esa competencia por tener un mejor coche que el vecino, pues nos deja de importar el otro vecino, ¿no? Entonces a lo mejor le estamos robando su dinero al otro vecino. Digo, más claro ejemplo pueden ser Bill Gates y Carlos Slim luchando por quién tiene más dinero, y llevándose entre las patas a miles de trabajadores, ¿no? Esa es la indiferencia por los terceros, ¿no? No sé si lo que hemos hablado en algún momento sobre la demanda contra Slim, ¿no? Todos estos gigantes que se están peleando, las constructoras, desde Nueva York, en los tribunales. Bueno, no les importan los terceros, ¿no? Ellos quieren ganar el contrato, ¿no? Ese es el sacrificio que se da en ese modelo, el sacrificio a través de la indiferencia. Los que queden fuera del mercado, los que queden fuera de la competencia, no me interesan. El nacionalismo que deslegitima el orden tradicional coloca pueblos en un escenario de comparación y competencia. Este es el siguiente catejón, el catejón, digamos, propio de las relaciones internacionales, y dice, bueno, ¿cuándo funciona bien este catejón? Cuando se promueve una idea del bienestar del pueblo que lo aleja de la violencia. Acuérdense la idea de Kant en su texto de la paz perpetua, ¿no? Dice, lo mejor son las democracias, porque cuando se trata de monarquías, pues los reyes luchan unos contra otros y no les importa la gente que se muera. En cambio, la gente que muere en la batalla o que sufre por una guerra. En cambio, las democracias, como el pueblo es el que pelea las guerras, dice Kant, pues entonces son pacíficos, son más pacíficas, porque el costo lo van a llevar ellos, ¿no? Bueno, todo esto es bastante relativo y la historia demostró que no es tan exacto. A veces las monarquías son más pacíficas que las democracias, pero ese es el principio de la teoría, ¿no? Y el nacionalismo que reconoce la naturaleza mimética del deseo que provoca encontrar soluciones realistas a problemas internacionales. Este es un libro de Farnetti, de Roberto Farnetti, que es justamente sobre teoría mimética aplicada a las relaciones internacionales, y en donde él explica cómo justamente cuando hay cierta conciencia de que el conflicto es mimético, cuando los estadistas tienen cierta conciencia de que el conflicto es mimético, le pueden poner un alto al conflicto. Mientras sigan totalmente embrujados en el conflicto mimético y mientras crean absolutamente que tienen la razón y que el de enfrente es el diablo, pues no hay manera de detener este conflicto mimético. Entonces, la conciencia de que se trata de un conflicto mimético donde hay simetría mimética produce justamente la capacidad de reflexionar, de alejarte del conflicto, y te lleva a una forma realista de negociar la paz, ¿no? Esto es bien importante. Les recomiendo mucho esa película, creo que se los mencioné, de Oslo, una película nueva que acaba de salir en HBO, y es la negociación de Israel y Palestina, la única negociación que más o menos funcionó, la única que más o menos se logró. Y de hecho, hasta la fecha, el conflicto israelí-palestino, siempre quienes buscan la paz se refieren otra vez a ese tratado y que hay que respetar ese tratado porque es, digamos, eh, pues el mejor tratado que han logrado israelíes y palestinos. Vean la película porque justamente verán cómo hay una demonización de los dos bandos del otro y cómo conforme los van acercando unos profesionales de la negociación que están en Noruega, por eso todo ocurre en Oslo, es una empresa privada que se dedica a hacer negociaciones y acercar en grandes conflictos a las dos partes,
Y entonces con todas sus técnicas de negociación van haciendo que se humanicen y que se reconozcan y también que reconozcan que pues a veces las demandas de tu propio bando son un poco exageradas. Y entonces eso va abriendo la posibilidad de negociar, ¿no? Entonces véanla, realmente que es una película, pues para que aprendan política de manera muy, muy viva, ¿no? Bueno, cuando funciona mal, dice, cuando se convierte en una ideología furiosa que culpa a los enemigos externos de los problemas internos, ¿no? El nacionalismo brutal de las guerras y de las cosas, y de la demonización de los demás. Acuérdense que los Hutus en Ruanda eh, le decían cucarachas a los Tutsis, ¿no? Entonces, si ven ustedes la otra película que les recomiendo, que se llama Sometimes in April, es una película donde es el juicio al locutor de radio, porque bueno, Ruanda parece que era tan atrasada que pues ni siquiera era un asunto de televisiones, sino era por radio, y es el que construye toda la imagen, bueno, al menos auditiva, de, de, de los tutsis como demonios, cucarachas que hay que matar. Y entonces es el juicio de este cuate, es una gran película. Y claro, el juicio y recuerdos, ¿no? Entonces van pasando partes de la matanza, ¿no? Y de la historia, que es muy emotiva, ¿no? La historia de este personaje. Bueno, siguiente catejón, el igualitarismo que cuestiona las jerarquías y propone un espacio homogéneo de justicia. Cuando funciona bien, ¿no? ¿Cuándo funciona bien? Cuando esto promueve una ideología de la compasión universal. La empatía que nos lleva a ser considerados por los demás, comprenderlos más que odiarlos. Ahí es cuando funciona bien esta ideología, ¿no? Todo esto tendrá que arreglarse en algún momento. ¿Y cuándo funciona mal? El igualitarismo como máscara de envidia. La confusión y cuando hay confusión acerca de quiénes somos en la sociedad, ¿no? Entonces esto, bueno, lo vemos claramente, ¿no? ¿Quiénes somos en la sociedad? Pues a lo mejor somos unos pobres estudiantes de ciencias políticas, unos pobres profesores de ciencias políticas, tenemos nuestro estatus muy claramente establecido en la sociedad, pero resulta que de pronto nos creemos que somos los que vamos a traer el cambio de la sociedad, ¿no? Y entonces, bueno, hay una confusión en torno a esto y empezamos a creer que vamos a cambiar el mundo. Y dice, bueno, toda esta confusión es bastante complicada porque ni somos, pero además de que podemos generar un gran daño, ¿no? En realidad no, eso de creernos Superman, pues siempre genera mucho, como dice, mucha confusión, mucha frustración, porque claro, en el mediano plazo nos vamos a dar cuenta que no somos Superman, ¿no? Y entonces vendrá una gran frustración y mucho peligro, ¿no? Y mucho peligro también. Eso es cuando funciona mal. Y luego viene quién es el chivo expiatorio aquí, los enemigos de la igualdad, los que son más envidiados que compadecidos, los que lastiman el ego de las mayorías, ¿no? Entonces, los enemigos de la igualdad, cuando alguien te dice, estos son los enemigos de la igualdad, estos son los que hay que odiar, estos son los chivos expiatorios desde esta perspectiva. Si ven hoy la jornada, por ejemplo, habla ya trae varios días, que habla de los más ricos, ¿no? Dice, los más ricos concentran tanto del PIB nacional. No sé si vieron hoy la jornada. Creo que dice, una tercera parte del PIB lo tienen los ricos del país. Entonces hay una campaña, ¿no? Para que los ricos paguen, para que los ricos paguen. Y además hay la sospecha, ¿no? Que los ricos financiaron a la Alianza por México. No sé si vieron las declaraciones de Felipe Calderón hace unos días. Dice Felipe Calderón, los empresarios se rajaron. Así lo dice, ¿eh? Entonces iban a apoyar a la Alianza por México, pero no la apoyaron. No dieron lana, no apoyaron.
¿no? Entonces, claro, están amenazados, viven en un sistema en el que permanentemente deben estar en auditoría permanente, y si el presidente les dice, me dan 200 millones para la rifa que no es rifa, para que les demos el avión que no hay, porque todavía lo estamos pagando, pues ahí van y dan 200 mil, no, no importa, ¿no? Entonces es un claro ejemplo, ¿no? En principio digamos, pues qué bueno que paguen. Bueno, está bien, qué bueno, porque pues, sí evaden muchos impuestos y se está estudiando todo esto, ¿no? Está teniendo mucha importancia, incluso a nivel global, ¿no? Ya vieron Biden trae toda una cruzada que paguen los ricos sus verdaderos impuestos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el chivo expiatorio. Sabemos que al final lo que acaban pagando es un poquito más, sabemos que siempre se pueden evadir, y que funciona bien en la propaganda, pero que al final no resuelve gran cosa. ¿Y por qué no resuelve gran cosa? Pues, pues porque hay globalización. Y la globalización trae tantos beneficios que es mejor que haya a que no haya. ¿A qué me refiero con que no se resuelve mucho convirtiendo en chivos expiatorios a los ricos? Bueno, pues, ¿qué pasa cuando le quieres cobrar muchos impuestos a los ricos? Pues creas un ambiente anti-inversionistas, ¿no? Y ese ambiente anti-inversionistas, pues se llevan el dinero. Y cuando los inversionistas se llevan el dinero, pues hay menos empleo. ¿Y quiénes son los que más sufren cuando hay menos empleo? Los pobres. Entonces, es difícil siempre de conciliar esto, ¿no? O sea, sí que bueno que paguen, pero quizás no al punto de asustarlos, ¿no? Porque al final, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa que yo tuve tantos millones más de pesos de ingresos, pero hay tantos millones menos de inversión? Se cayó 29 puntos la inversión privada el año pasado, ¿no? 29 puntos. O sea, a mí me parece realmente escandaloso. Y cuánto creció la captación de impuestos? Pues no, no recuerdo, pero me parece que el primer año, sin COVID, donde todavía podían pagar más porque no había COVID, creo que fueron como 6,000 millones de pesos más lo que lograron captar, lo cual era muy decepcionante porque se había prometido en campaña de 2018 que se recolectarían 500,000 millones de pesos. Ese era el cálculo de los evasores fiscales en México y de corrupción en general. Y después de un año de administrar, dijeron, bueno, pues son 6,000 millones. Nos falló por 496,000. ¿No? Nos falló. Entonces siempre es difícil, ¿no? El siguiente el siguiente catejón es el idealismo de la mentira romántica. Acuérdense que la mentira romántica en la teoría mimética implica siempre una búsqueda de originalidad. La idea de que somos muy originales y que podemos cambiar muchas cosas y que lo contrario a la mentira romántica, según la teoría mimética, es la verdad novelesca, que admite que somos seres imitativos. El narcisismo, cuando sí funciona bien, se genera un narcisismo inofensivo si se mantiene en la mente, ¿no? Y pacifica, en tanto genera archivos expiatorios, solo en la imaginación y el diálogo, ¿no? Yo me imagino, todos nosotros echándonos un cafecito, aunque sea virtual, hablando mal de Slim, o de López Obrador, bueno, es a nivel de café y de chisme y tal, y dice que arreglamos el mundo, ¿no? Y entonces todos ya acaba la sesión y todos decían, ay, qué tranquilidad, ¿cómo arreglamos el mundo? Esa es una cosa, digámoslo así, catártica, ¿no? Hacemos catarsis, expulsamos como cuando vamos a las luchas y gritamos, dale duro a Kawashi, ¿no? Entonces, pero si esto no ocurre nomás en la mente, pues hay que tener cuidado. Dice, cuando los titanes no son inofensivos idealistas, ¿cuándo funciona mal? Cuando los titanes no son inofensivos idealistas, sino hombres de poder capaces de movilizar recursos y personas, transforman radicalmente hábitos y culturas.
O sea, imagínense que yo me echo un rollo contra Slim y contra todos los empresarios y contra... Está bien, ¿no? Pero imagínense que no es eso. Imagínense que yo manejo un ejército de talibanes. Y entonces no es nada más una charla de café, sino que se los echo y van y destruyen las casas de los empresarios. Y, bueno, entonces eso sí genera un problema, ¿no? Ahí funciona mal este catejón, cuando deja de ser una cosa, pues, de intelectuales, de café, de universitarios, ¿no? ¿Quién es el chivo expiatorio aquí? Quienes se oponen a los cambios, a la ingeniería social. Los otros titanes, claro, debido a que se obstaculizan entre ellos. Por favor, Moisés, veo que levantaste la mano. Gracias, doctor. Buenos días. Aquí hay una duda que tengo. ¿Qué tipo de catejón sería entonces aquel ejemplo que comentaba Felipe Calderón, de hecho, en una de los desayunos que tuvo con Alarraqui, en donde me parece que se da este evento que usted comentaba? Él decía, es que tenía yo a Lula da Silva y tenía yo a Hugo Chávez. Y bueno, ambos son líderes de Estado, Hugo tiene tendencias bélicas y naturalmente ambos manejan ejércitos en su momento. Fue una comida, sin embargo, ambos comentaban, no, pues es que nosotros disponemos de helicópteros, disponemos de un ejército y juntos podríamos invadir México. Naturalmente, todo quedó, hasta la fecha, todo ha quedado sin problemas, nadie ha invadido a nadie, pero bueno, por ahí intervino Felipe Calderón, ¿no? ¿Qué tipo de catejón es ese? Bueno, Porque ese es no es de todo inofensivo, ¿sí? no, ese es el catejón fallido del nacionalismo, ¿no? O sea, cuando el catejón funciona mal, entonces ya la diplomacia no sirve, sino viene la guerra. De lo que habla Calderón. Ahora, lo que habla Calderón, al ser solo algo habladito, algo platicadito, en confianza con Alarraqui, bonito ambiente, ahí me imagino, en un jardincito, ¿no? He visto a veces el programa de Alarraqui, pues ahí se convierte otra vez en una cosa catártica, nada más de charla de café. Digamos, porque estás hablando de Calderón, que ya no tiene poder, y está hablando de Lula, que ya no tiene poder, y está hablando de Chávez, que ya no tiene poder, ¿no? Entonces, digámoslo así, en realidad se convierte en una forma catártica muy bonita, ¿no? Me imagino que muchos panistas lo verán así con una gran alegría. Ay, no, qué testimonio histórico, ¿no? De Calderón. Mándanos el link, ha de ser interesante, verlo diciendo estas cosas, ¿no? Claro Yo que creo que sí, es una doctor. catarsis, porque además siempre es catártico también como decir, híjole, de lo que nos salvamos. Estuvimos a punto. Y claro, él pues en su papel de héroe, del pasado, ¿no? De héroe no reconocido. También tiene esa misión histórica, ¿no? Me reconozcan, acuérdense que yo fui muy buen presidente. Entonces, pues siempre habrá la comparación, ¿no? Este, eh, de lo que fue su sexenio y lo que son los sexenios posteriores, ¿no? A ver el chat aquí. Aquí está. Ah, muchas gracias, Moisés. Gracias, Moisés. Hay que verlo, hay que verlo. Nosotros que somos politólogos y también un poco por morbo, ¿no? Bueno, viene el último catejón. Dice la democracia liberal, la democracia, tanto liberal como totalitaria. Acuérdense que el totalitarismo también pretende ser una forma de democracia, ¿no? Según lo explicaba muy bien Raymond Aron. Ambos gobiernos cuestionan los poderes tradicionales. La democracia liberal produce grupos enfrentados, pero que compiten bajo una normatividad. Acuérdense la fórmula de Schumpeter, ¿no? O sea, son las élites que están peleándose eh, una contra otra y, este, y que tratan de conseguir el poder, pero siempre de manera civilizada. El totalitarismo organiza una mayoría de acuerdo con normas muy rígidas y elimina a la oposición, ¿no? Entonces también ahí hay
incluso el totalitarismo se puede convertir en un buen catejón si consigue generar orden, ¿no? Así sea a través del terror. ¿Cuándo falla esto? Cuando fracasa la democracia electoral, las votaciones dejan de legitimar el poder político y se está al borde de la guerra civil o estalla. Y dos, cuando el totalitarismo pierde su legitimidad en términos económicos de justicia y paz, se produce una resistencia importante que desafía al régimen, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Eso, en esas condiciones, ni el totalitarismo ni la democracia funcionan ya como catejones adecuados. ¿Cuál es el chivo expiatorio aquí? La democracia liberal, bueno, pues cada partido convierte a sus competidores en víctimas sacrificiales simbólicas. Acuérdense que hay una envidia, una violencia ideológica suave, prácticamente sin violencia real. Dos, el totalitarismo convierte a los disidentes y a las potencias extranjeras en sus chivos expiatorios. Tiende a utilizar dosis más importantes de violencia, aunque aquí la violencia es un poco más física, ¿no? O bastante más física. Con eso acabamos con los catejones y vamos un poquito ya a la última parte de este texto. Dice, sí, Emilio, por favor. Emilio, ¿sí? Gracias, doctor. Mi pregunta va sobre si nos puede explicar un poquito más, digamos, la transición entre el modelo tradicional y post-tradicional. O sea, si realmente el factor que más contribuyó fue la llegada de las religiones axiales, o si el mecanismo del chivo expiatorio dejó de tener efectividad. Por ahí también leí que un poco que se establecieron sistemas de escritura mucho más universales, que eso contribuyó también. Digamos, ¿cuáles son los factores más importantes que usted Sí, podría decir? bueno, la escritura, por ejemplo, cuando hablamos de autocontención o de autodisciplina, ahí está la escritura, ¿no? La propia teoría mimética, si van al manual de teoría mimética que elaboran James Allison y Wolfgang Palafer, que es un gran manual, ahí verán la escritura justamente, ¿no? Como una forma de control y de desmitificación del chivo expiatorio. Y el ejemplo que ponen es el linchamiento de María Magdalena. Cuando van a linchar a María Magdalena, Jesús escribe algo, ¿no? En la arena. ¿Y quién sabe qué escribe? ¿No? Pero entonces todos voltean y como que se quedan a pantalla y ya no la linchan. Y entonces dice, bueno, la escritura, lo que hace la escritura es que reflexiones, te detiene, te pone a reflexionar, independientemente que diga, y entonces te enfrías. Y la escritura también es un modo de comparación. Claro, implica la autodisciplina de leer, ¿no? La escritura hay que escribir y hay que leer. Entonces, esto tiene que ver con una mentalidad axial, como dice muy bien Jan Assmann, que tú también lo conoces, Emil. Y entonces eso implica pues que que tomes distancia de las cosas. Digamos, yo estoy en el calor aquí viendo López Obrador contra Loret de Mola y cómo se pelean y ya encontró su doble mimético López Obrador con Broso y Loret de Mola no, espérate, pero me pongo a leer 8 notas, me reflexiono, entonces ya me salgo del conflicto, tomo distancia y entonces ya digo, bueno, esto es un mecanismo de chivos expiatorios mutuos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mecanismo, Emilio? Tú preguntas, bueno, justamente lo que va desestructurando son estas 7 cosas. Por un lado, digamos, cuando tienes el mercado, que crece el mercado y crecen las relaciones mercantiles, siempre tienes formas de intercambio en el mundo primitivo, pero cuando se hacen más sofisticadas las relaciones mercantiles, entra el dinero, entra un equivalente general, entra un enfriamiento de las pasiones. Bueno, eso te ayuda a que decaiga el modelo tradicional porque ya no hay la solidaridad necesaria. Acuérdate que la solidaridad, tú piénsalo todavía hasta la fecha. Si tú tienes poco dinero, tu forma de vida depende de la solidaridad. Y si tienes más dinero, pues dependes menos de la solidaridad. ¿En qué sentido? Digámoslo así de simple. Si tienen un niño, pues necesitan eh, eh, una niñera. Y si tienen el dinero para contratarla, pues la contratan. Pero si no tienen el dinero, le piden a la suegra que les cuide al niño. Y entonces eso genera solidaridades, porque así como ella les cuidó al niño, ustedes después tendrán que compensarla a ella.
Entonces, el dinero, la prosperidad, lo que va haciendo es que va rompiendo los vínculos comunitarios, ¿no? Nos va liberando, porque como dice Durkheim y como dice el propio Morris Berman, a veces esos vínculos comunitarios son muy sofocantes. Entonces te va liberando porque tú dices, mejor me pago la niñera y no le debo nada a nadie, ¿no? Porque esa es la ventaja de una transacción mercantil, que el precio está tasado de antemano y que entonces tú no le debes nada porque ya se pagó, ¿no? Entonces, todo eso va destruyendo el orden tradicional. ¿Qué otra cosa destruye el orden tradicional? Bueno, por ejemplo, el primer catejón es el Estado de Derecho. ¿Qué es cuál es la antípoda del Estado de Derecho? El rey, la monarquía. El monarca, mientras más poder tiene, más arbitrario es su orden. ¿Y qué es lo que va domando a los monarcas? Cuando les van imponiendo poco a poco el Estado de Derecho. Si tú te acuerdas, en Inglaterra es el primer país donde esto ocurre, cuando obligan a Juan Sin Tierra a firmar una primera acta que pone leyes, ¿no? Y entonces después hay una cosa que llamamos la monarquía constitucional, que es domar el poder del rey, ¿no? El rey, la monarquía es justamente lo contrario al Estado de Derecho, que poco a poco se va domando, hasta que de pronto pues ya desaparecen los reyes en algunos lugares, en otros quedan como figuras simbólicas. Bueno, y hay países donde sí hay figuras equivalentes a la monarquía que sí funcionan, como en Medio Oriente, ¿no? En algunos lugares. Entonces, tú vas viendo en cada uno de estos catejones que justamente el origen es cómo se desestructura el orden tradicional, ¿no? El igualitarismo, ¿qué desestructuró el igualitarismo? Las jerarquías tradicionales, ¿no? Ahora, ¿qué lo produce más? El crecimiento de las ciudades, por supuesto, la comparación entre diferentes formas de ver el mundo. Si tú ves el libro de Paul Bain, por ejemplo, ahí lo vas a ver con mucha claridad, en ese libro que se llama ¿Creían los griegos en sus mitos? Y ahí vas a ver cómo justamente la comparación va haciendo que pues empieza a dudar de los mitos, ¿no? Bueno, tienes el crecimiento de la ciudad, el crecimiento de las relaciones internacionales, cuando son más complejas, cuando son más diversas, cuando son más intensas las relaciones internacionales, pues comparas también. Y también, bueno, pues vas midiendo la capacidad de daño que tiene el otro sobre ti, ¿no? ¿Cuáles ya las relaciones internacionales en su cúspide absoluta, que evitan absolutamente la posibilidad de la guerra? Pues las armas atómicas, ¿no? O sea, es justamente el catejón más evidente, dice Dupuy, ¿no? Cuando hace un análisis de las armas atómicas, dice, es que de lo que se trata es justamente de que sea imposible que te vaya bien en una guerra de esa naturaleza. Y entonces hace una cita de Clinton con Yeltsin, ¿no? Y entonces está preparando Estados Unidos un escudo antimisiles que ya lo había empezado a preparar desde Ronald Reagan. Y entonces le dice Yeltsin, oye, no se vale, pues si tienes un escudo antimisiles, pues se rompe el equilibrio. Y le dice Clinton, está en el texto de Dupuy, ¿no? Todo esto que eh, y le dice Clinton, no te preocupes, no te preocupes, es suficientemente eficiente para detener si algún estado terrorista con unos poquitos misiles nos quisiera atacar, los podríamos detener, pero no vamos a detener bajo ninguna circunstancia la gran capacidad que tienen los rusos de lanzar misiles. O sea, lo que le estaba diciendo es, no te preocupes, sí nos puedes destruir, ¿no? Ese es un catejón terrible, ¿no? Pero es el catejón de las relaciones internacionales en su máxima intensidad, que dicen, la amenaza de violencia es tal que no habrá violencia, ¿no? Entonces, bueno, son esas 7, Emilio, todo eso desestructura. Si tú vas a la teoría mimética una por una,
Vas a Dupuy, vas a Scott Caldwell, nunca está construido este modelo de catejones. En la presentación que hizo de mi libro James Allison, que la pueden ver en la anatomía de la terapia mimética, la pueden ver en la página de internet de Facebook, de la editorial Alios Ventos. Él piensa que esta parte donde analizo estos 7 catejones mezclados, y dice, esa es la parte más original del libro, porque sí, nunca se había construido un modelo. Por ejemplo, Dupuy pues piensa que es la economía y las bombas atómicas, ¿no? Y ese es el catejón. Y nunca ve que, como Dumochel, que el problema, el asunto es la política, ¿no? Entonces, construir ese modelo bueno, fue un poquito difícil, ¿no? Entre Harald Vidra y todas estas cosas. Iraís, por favor, veo que tienes la... No es duda, obviamente. Es como, quería referirme a esto porque de lo que estás diciendo de cómo construyes esta clasificación modelo que abarca como un rango de situaciones que otros corrientes autores llamarían de lo microsocial a lo macro, ¿no? Que sería lo que acabas de decir, lo internacional, el nivel más como último del extremo de la potencial violencia. Eso cuesta mucho trabajo, mucho entender que se entienda en el contexto de las ciencias sociales. O sea, no me refiero a cuando estás dando clase, sino con otros profesores también, con otros colegas, sí, como que es súper difícil que le agarren la onda a que la teoría mimética explica mucho de lo social y el tema de cómo cómo se canaliza o se maneja la violencia en las sociedades. Entonces, que creo que es como necesario que a partir de este modelo se empiezan a hacer muchos ejercicios como el que estás haciendo ahorita de poner los ejemplos a través de escribir artículos o lo que se hagan muchos los ejercicios de, con la teoría mimética, analizar este tipo de situaciones de lo social, de la violencia, porque todavía a mí me parece que la teoría mimética está como muy encasillada en la teología, al menos en México, no como en la teología y ya, ¿no? O sea, si nos vamos en la literatura, ¿no? Sí, Y que esto es así en la un teología y en la cambio filosofía. impresionante. Uh-huh. Sí, en la teología y en la filosofía. Hay Sí, un grupo en la Ibero, muy fuerte. y hay un pequeño, y hay un poco aislado en la Facultad de Filosofía en la UNAM. Y bueno, y claro, hay también muy aislado, lo hubo en algún momento en Querétaro, con mi editor, con Juan Manuel, quien edita el primer tomo de Anatomía de la Teoría Mimética, pero son esfuerzos muy aislados, y Juan Manuel, claro, en un sentido mucho más teológico, ¿no? También. Uh-huh. Sí, porque la idea es que Girard y la teoría mimética se convirtieron en una especie de chivos expiatorios de las ciencias sociales, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Girard dijo que se podía hacer la gran antropología social y política a partir de una lectura cuidadosa de la Biblia, pues todo el mundo dijo, este es un cura. Y les sigue enfureciendo eso, ¿eh? Les enfurece que a partir de la explicación de la Biblia y de la historia antropológica del cristianismo se explique toda la modernidad. Eso los pone, creo que, de muy mal humor. Pero es algo que dijo también Max Weber, y algo que dijo también Karl Levitt, y es algo que dijo Hans Blumenberg. No estaría mal O sea, llevarlo todas las como ciencias algo. sociales y toda la forma inteligente de plantear la modernidad siempre han reconocido, y lo dijo Jacques Ellul, siempre han dicho que el cristianismo es la base para que hubiera modernidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay es una especie como pues sí, de furia, de chivo expiatorio, Sí, y sí. de desconocimiento de que de todas maneras ya estaba dicho esto de alguna forma. Pero bueno, hay molestia porque acuérdense de que ahora Iván Illich, por ejemplo, que se ha convertido en un estandarte de la lucha contra el cambio climático, la lucha contra no sé, contra el no reconocimiento al trabajo
fantasma que hacen las mujeres en las casas. O sea, Iván Illich, que se ha convertido en un icono de muchas, muchas causas y en un autor importante en las universidades. En los años 70 estaba prácticamente prohibido en las universidades, sobre todo, por ejemplo, en la UNAM. Yo recuerdo una anécdota que me cuenta muy bien Emilio Cárdenas, quien fue el asistente de Iván Illich 10, 20 años, y llegó un día con los libros de Iván Illich, así, mira nada más qué teoría social tan buena para entender nuestro tiempo, y se los enseñó a quien era director, Víctor Flores Olea, en los años 70. Y Flores Olea le dijo, sácate de aquí, ¿cómo me traes un cura? Fuera los curas de aquí. Ya ni era cura Illich, ya lo habían expulsado de la iglesia y todo esto, ¿no? Y entonces ahora, digamos, siglo XXI, viene un reconocimiento a decir, claro, pues la bicicleta es importante, es una forma. Ay, claro, pues el problema del agua. Claro, como dijo Illich en su H2O. Y, mira nada más, sí, la medicina que produce muchos daños. Y claro, como ya decía Illich en su Némesis Médica. Entonces yo pienso que habrá gradualmente un reconocimiento a que no era un asunto de curas, ¿no? Como ya lo hay en el caso de la teoría mimética, pues digo, tomen el libro de Dumoschel, y es uno de los libros más padres de teoría mimética, escrito desde la Universidad de Kioto, ¿no? Porque acuérdense que él da clases allá desde hace muchos años, pues yo no le veo en ningún momento, que se trate de un asunto que se merezca la bendición del Papa, ¿no? O sea, es teoría política y ya, ¿no? No tiene nada y es un debate permanente con Carl Schmitt y con Hannah Arendt y con todos los grandes pensadores, o con algunos de los grandes pensadores de la teoría política, ¿no? Entonces sí va a costar trabajo, que más o menos entren los conceptos, que se entienda y que le den la importancia y que le vean la utilidad de hacer análisis con todas estas categorías. Va a costar mucho trabajo todavía en México, pero creo que cada vez menos. Creo que va a ser poco a poco que se va a ir entendiendo más la teoría mimética y que no es un asunto de curas, ¿no? Y bueno, pues todos pueden tener sus puntos de partida, ¿no? Claro, el punto de partida de Girard era la Biblia, si ustedes quieren, en las cosas ocultas desde la fundación del mundo, pero se puede llegar a las mismas conclusiones si leen con cuidado a Jan Assmann, como platicábamos ahorita con Emilio. O sea, si te pones a ver el máximo erudito de Egipto, a propósito de la axialidad y la preaxialidad, sin ningún problema puedes llegar a conclusiones muy parecidas. Y no tiene nada que ver con una postura, ¿no? En torno a la iglesia o no. Pero bueno, pues muy, muy, muy interesante esto que dices y bueno, pues hay que asumirnos un poquito como chivos expiatorios para que tenga también chiste nuestro trabajo, ¿no? Bueno, dice, las sociedades complejas viven entre la banalización de la violencia y la violencia ideológica y la violencia del autosacrificio. La violencia banalizada es promovida por aquellas que consideran que el capitalismo puede resolver sus contradicciones por sí mismo y solo son necesarias algunas adecuaciones menores para mantenerlo. Sus promotores inflaman los deseos banales para hacer funcionar el mercado. Confían en que la competencia de los individualistas envidiosos regulará a la sociedad y no se convertirá en violencia cruda. La violencia ideológica es la versión de quienes consideran que las instituciones son incapaces de satisfacer las necesidades del hombre. O sea, aquí dice la violencia ideológica, ¿no? Entonces, primero está la banalizada, los mercados, las instituciones, todos tenemos una vida privada que nos interesa más que la vida pública. Y ahora viene la envidia ideológica, ¿no? La violencia ideológica. Es la versión de quienes consideran que las instituciones son incapaces de satisfacer las necesidades del hombre. Sus promotores afirman que es legítimo que el igualitarismo envidioso se manifieste e intenta instaurar un nuevo orden. Para ello, intentan darle a la envidia un peso central.
No se trata de resacralizar la envidia, sino de manejarla de una manera prometeica. Es decir, se le devuelve la seriedad que tenía en la antigüedad, pero en lugar de ser un asunto de dioses y religiones, lo es de ideologías y políticos, ¿no? Digamos así. Entonces tratan de hacer una religión, pero ya se sabe que no es una religión. Acuérdense la figura de Stalin, que él mismo lo mencionaba en esos términos, el ingeniero de almas. Pues sí, pero ya se sabía que no era un dios, ya se sabía que esta manipulación de las almas no tenía que ver con la religión, sino con la política y con el arbitrio de algunas personas, ¿no? Las sociedades complejas, mientras más estables, más tiempo viven entre la violencia del autosacrificio y la violencia banalizada. Solamente un grupo de profesionales, por ejemplo, en los partidos políticos y en los sindicatos, promueve la violencia ideológica, pero suelen administrar sus fuerzas para utilizarlas en momentos liminales, como elecciones, guerras o crisis. Buscan que las mayorías durmientes o embotadas, en política lo están en tanto no participan de ellas, pues están absortas en sus vidas privadas y sus problemas cotidianos. Buscan que esas mayorías despierten y suelen lograrlo, pero por periodos cortos. Lo que platicábamos, ¿no? O sea, ¿cuántos spots hace falta para que ustedes salgan a votar? Ustedes no, porque son politólogos, ¿no? Pero la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, la envidia ideológica la tienen todos los partidos, pero la están administrando, porque también saben que cansarían a la gente, ¿no? Claro, en los sistemas totalitarios y en los sistemas populistas se trata al revés, de generar una especie como de violencia ideológica permanente, ¿no? Porque de lo que se trata es de que tengan conciencia todo el tiempo, ¿no? Los ciudadanos. Finalmente, cabe mencionar que las referencias a tiempos modernos de Paul Johnson son casi tan extensas como la misma obra. Algunas referencias, para no decir referencias, algunas de ellas, ¿no? Pongamos, algunas de ellas son los puntos. El punto de partida de Neil Ferguson en La Guerra del Mundo y Michael Burleigh en La Guerra del Mundo. Algunas de ellas son los puntos, el punto de partida de Neil Ferguson en La Guerra del Mundo. Algunos ejemplos, no pongamos, algunos ejemplos son los puntos Neil Ferguson, La Guerra del Mundo. Luego, Michael Burleigh escribió al inicio de una de sus más importantes obras. Ese libro no es una historia del cristianismo, ya se han escrito muchos. Tampoco es una historia de los tiempos modernos. Paul Johnson ha escrito un excelente. Causas Sagradas, ese libro de Michael Burleigh, se sitúa más bien en el espacio intermedio entre ellas, donde cultura, ideas, política y fe religiosa se encuentran en un terreno para el que no consigue encontrar una designación satisfactoria. A ver si después de dar una revisadita, aunque sea breve, a la obra de Burleigh, verán que es uno de los mejores historiadores del siglo XX. Y luego hay otra, ¿no? El famoso periodista Richard Stengel de la revista Time en The New York Times, The New Republic, Vanity Fair y Esquire, quien además ayudó a Nelson Mandela con la redacción de sus memorias, describe así a nuestro autor. Fíjense nada más, ¿no? Richard Stengel. Paul Beth Johnson nació en 28 y estudió en Stonyhurst y el Magdalen College de Oxford. En 55 se incorporó a la plantilla de The New Statesman. Fue director de este último desde 1965-70. Aparte de su prolífica obra periodística, ha escrito varios libros de contenido histórico, incluyendo A History of the Modern World, publicado en Estados Unidos con el título Modern Times, A History of the Use, The Earth of Modern World Society, bueno, todos estos libros, ¿no? Y más halagador aún, dice de Paul Johnson, el magistral hombre de letras anglosajón, el Macaulay moderno, el Carlyle contemporáneo, ¿no? Macaulay, acuérdense que es el gran historiador inglés, ¿no? Del siglo XIX. Carlyle es otro gran historiador, también inglés del siglo XIX, que escribió su libro sobre los héroes, que hizo ni más ni menos que la mejor
y más completa historia de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, así lo compara, a ese nivel lo compara este periodista, que como ven ustedes, pues no es cualquier periodista, sino es el hombre que le ayudó a Nelson Mandela a escribir sus memorias. Natalia, Aranza, bueno, todos ya veo que estamos aquí completos. Perdón que no veía a varios de ustedes. Anadí, ¿qué tal? Porque estaba yo con la pantalla. Vámonos al primer capítulo. ¿Hay alguna duda, comentario a esto que hemos visto? Ya están los conceptos, ahora van los conceptos en acción. Vamos a hacerlo más difícil todavía. Este capítulo lo escribimos realmente entre 4 personas. Una de esas personas está aquí, Anadí, y es el ensayo que corresponde al primer capítulo de la obra de Paul Johnson. Se llama, en nuestro libro se llama El comienzo de la modernidad es el del sacrificio estéril, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues una mezcla, ¿no? Entre el título de Paul Dumochel y el inicio de la modernidad, ¿no? Para Paul Johnson aquí empieza realmente la modernidad, ¿no? Tiempos modernos comienza sin preámbulos, sin introducción, sin agradecimientos, sin prólogos. Simplemente abre con el capítulo que se titula Un mundo relativista. La exposición comienza, ¿no? La exposición inicia recordándonos que la cosmología newtoniana y los conceptos de tiempo absoluto de Galileo, que habían permanecido 200 años como leyes universales, al inicio del siglo XX comenzaban a volverse obsoletos. La creación de estas teorías estaba unida a los procesos del iluminismo europeo, la revolución industrial y la vasta expansión de libertad y conocimiento características del siglo XIX. El mundo moderno comenzó después de más de medio siglo sin ningún descubrimiento relevante en materia de cosmología, el 29 de mayo de 1919, cuando las fotografías de un eclipse solar confirmaron la verdad de una nueva teoría del universo. Para nuestro autor, este fue un momento liminal, aunque parece subestimar la influencia de la filosofía. Vamos a ver, aclaremos. En las primeras páginas de Tiempos Modernos, la centralidad de la teoría de la relatividad no tiene rival. Dicha teoría cambió no solo nuestra visión del universo y la física, sino también el mundo social y la política. Sin embargo, la influencia del pensamiento ilustrado comenzó a determinar cierto relativismo en materia de política y de costumbres. Eso es lo que no reconoce Paul Johnson, que por ahí empezamos, ¿no? En el siglo XIX, los utilitaristas relativizan la moral con su psicología del placer y el dolor. Más aún, los idealistas alemanes y Nietzsche crearon una visión radical que concebía que los valores de toda una civilización podían modificarse a voluntad de unos cuantos superhombres, activos voluntariosos o bestias rubias, ¿no? Entonces, aquí empieza la relativización de la moral, dice la teoría mimética, no empieza con que Einstein descubrió algo y entonces se pasó a las ciencias sociales. Empieza con la propia filosofía. ¿Y esto dónde lo encontramos con toda claridad? En el libro de Stephen Gardner. Stephen Gardner es un profesor estadounidense en la Universidad de Tulsa, ¿no? Ahí no me acuerdo dónde está. No me acuerdo, está en Ohio. Y ahí ya no me acuerdo. Y bueno, es un gran filósofo. Y entonces hace teoría mimética, explica con las categorías de mentira romántica, verdad novelesca, con algunas categorías también del sacrificio, va explicando a Descartes, a los idealistas alemanes, a Nietzsche, a Heidegger, a Hobbes. O sea, entonces es un gran libro realmente, ¿no? Va explicando a estos filósofos en términos de teoría mimética, ¿no? Entonces lo que va descubriendo es que justamente a Marx, claro, analiza muy, muy extensamente a Marx y dice, lo que están buscando en realidad es una distinción especial. Están compitiendo con otros filósofos, pero lo que quieren es parecer súper originales.
No, nunca decir estoy compitiendo con fulanito, con sutanito, estoy tomando ideas de X o Y, sino soy súper original y estoy superándolos a todos. Entonces dice, los conflictos, que en realidad pueden ser conflictos personales, se convierten en una especie como de conflictos históricos, ¿no? Casi cósmicos, en donde cada uno va diciendo yo soy más radical que tú, ¿no? Fichte, Schelling, Hegel, y luego Marx les dice a todos, pues yo soy más radical, y cada quien, y luego ya llega Nietzsche y le dice a Marx, pues yo soy más radical que tú, le dice, y luego Heidegger dice, pues yo soy más radical que Nietzsche, ¿no? Y entonces todos pretenden una originalidad absoluta y todos van rompiendo justamente la noción de que hay una moral universal, una moral objetiva, y lo que hay es una relatividad de la moral. Aquí veo algo en el chat, perdón. Tuzla, Oklahoma, perdóname. Claro, claro. Gracias, Siri. Sí, es un muy buen tipo que espero que ahora que no haya COVID lo podamos invitar a dar un pequeño curso. Por lo tanto, si la relatividad de Einstein tuvo el impacto al que se refiere nuestro autor, fue en buena medida porque el terreno había sido preparado por la filosofía. A lo que Johnson parece reconocer páginas más adelante, pero solo de un modo implícito. Más aún, el relativismo de la teoría mimética es una de las posibilidades de toda sociedad compleja, en tanto comparan el relativismo en la teoría mimética. En tanto comparan diferentes visiones sobre el bien y el mal, y hay una pérdida sobre el consenso en torno a quién es el culpable, es decir, el hecho expiatorio. O sea, bueno, sí, pero puede estar mucho antes el relativismo de la moral. El relativismo moral, ¿no? Las observaciones que hace Einstein sobre el espacio-tiempo y cómo en ciertas circunstancias este parece alargarse o contraerse, son análogas a los efectos de la perspectiva en la pintura de las primeras décadas del siglo XX. Una situación que parece invitar al desorden mimético, a la pérdida de las diferencias, al caos mitológico o al menos a la liminalidad ritual. En el arte, lo mismo en la pintura que en la música y el baile, se enfatiza a principios del siglo XX que entramos a una nueva era, es decir, al terreno de lo desconocido. Cabe preguntarse si en este nuevo mundo los viejos métodos de contención del deseo y la violencia han dejado de funcionar, o si bien en este aspecto todo sigue como antes. ¿Siguen funcionando los mismos 7 catejones de las sociedades post-tradicionales? En 1905, Albert Einstein, con apenas 26 años, publicó un trabajo llamado Acerca de la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, mejor conocido como la teoría especial de la relatividad. Para 1907 publicó que toda la masa tiene energía, la famosa fórmula de Einstein, y 8 años después llegó a Londres la noticia de que había corroborado con datos de observación empírica su teoría. Para el físico alemán, la comprobación y el rigor científico eran esenciales. Por ello dio 3 pruebas específicas. Si alguna de estas no llegaba a comprobarse en su totalidad, Einstein se negaría a aceptar su propia teoría. Incluso escribió, si se demostrase que este efecto no existe en la naturaleza, sería necesario abandonar la teoría entera. Johnson recurre a Karl Popper para enfatizar el hecho de que Einstein considera insostenible su teoría si no satisfacía ciertas pruebas, en contraste con la actitud del dogmatismo de Marx y Freud. La teoría mimética, al igual que Johnson, tiene como punto de partida una crítica a Freud. En Mentira romántica y verdad novelesca, Girard se refiere al complejo de Edipo, al narcisismo, al masoquismo y al sadismo. Encuentra en todas esas categorías la evidencia del deseo mimético, al tiempo que cuestiona nociones que subordinan las relaciones interpersonales, es decir, miméticas, a nociones metafísicas como el inconsciente reprimido o las pulsiones. Es decir, o sea, en lugar de decir, pues me da envidia que tiene el vecino, digo, no, es que mi inconsciente me llevó a tirarle la sopa encima. Ay, es que mis pulsiones me llevaron a bajarle la novia. No, aquí hay rivalidades miméticas, dice Girard, y eso sí es comprobable. Lo otro es que mis genes me llevaron a hacer tal cosa, ¿no? Se trata de mentiras románticas que encubren la naturaleza imitativa del deseo y la identidad. Cabe aquí una aclaración. El inconsciente mimético, pongámoslo así, el de la teoría mimética, es diferente al inconsciente freudiano. También la teoría mimética habla del inconsciente, pero ¿en qué es diferente? Al engarzar la teoría mimética con tiempos modernos, encontramos que el problema de la mentira romántica va más allá de las novelas.
los academicismos y el psicoanálisis. De hecho, vemos el aspecto más siniestro de la mentira romántica. Si se considera que las acciones humanas derivan de una entidad dominante, se pierde la noción de la responsabilidad individual. No seríamos más que títeres de esa instancia y no nos quedaría más que someternos a ella. Girard, claro está, era muy cuidadoso con no hacerse ilusiones acerca de la libertad. De hecho, separa la noción de la originalidad de la de libertad. La libertad no está en no imitar a los demás, sino en poder elegir a quién se imita, en qué momento y de qué forma, lo cual nos vuelve a colocar en el sentido de la responsabilidad individual, ¿verdad? La mentira romántica nos liberaría de la responsabilidad individual, pero a costa de la libertad. Entonces, fíjense, no hay que romantizar la libertad, pero tampoco hay que decir que no existe la responsabilidad individual. Además, una vez que la humanidad adquiere conciencia de la individualidad, de su individualidad, es difícil regresar a la noción preindividual. Los intentos de retorno a una noción en donde la responsabilidad y la culpa son colectivas contradice las tradiciones axiales, el derecho romano y el derecho liberal. Los intentos de regreso a la preindividualidad solo ocurren como autoengaño o como estrategia para sobrevivir en una atmósfera totalitaria. Así como Luis Dumont encontró que una vez que salimos del holismo, en donde el todo vale más que las partes, ya lo explicamos, y entramos al individualismo, todo intento por regresar al holismo se convierte en un falso holismo. El autoengaño es otra de las nociones clave en el libro de Paul Johnson. Paul Johnson se refiere a la culpa y a la responsabilidad colectivas en diversas ocasiones. Si la responsabilidad es colectiva, cuando esa colectividad comete una falta, la culpa también es colectiva. La culpa colectiva es la continuación del mecanismo del chivo expiatorio tradicional, pero sin el consenso que generaba el contagio y la autoridad que le daba lo sagrado, la religión praxial. A falta de unanimidad religiosa se utiliza la ideología, que siempre implica dudas, porque la ideología se acompaña de otras más, a diferencia del mito, ¿no? La ideología que pretende convertirse en única se vuelve religión secular. Acuérdense que es otro concepto de Paul Johnson. Esta suele fracasar porque carece de legitimidad y para imponerse se requiere de mucha violencia, intimidación y mentiras. La culpa colectiva proviene de culpar a los linchadores y tratarlos a todos como si fueran una misma persona. Esta forma de la culpa opera bajo una concepción muy amplia del linchador. Este puede no ser realmente un linchador, sino simplemente necesita ser visto como tal por quienes a su vez lo asesinarán. El punto de partida de estos es el victimismo. De acuerdo con los victimistas, los acusados no tienen que haber cometido ningún crimen para merecer su castigo. Se les castiga por su identidad, que supuestamente es malvada. Si no han cometido ninguna atrocidad, no importa. Tarde o temprano la cometerán, porque está en su naturaleza malvada. Esta es la lógica del racismo, el bolchevismo y el fascismo por igual, pero también la de las religiones preaxiales. Los verdugos, por ejemplo, los nazis, de los supuestos linchadores, por ejemplo, los judíos, los linchadores de los linchadores son victimistas. O sea, los nazis te mataban, pero porque se sentían víctimas, ¿no? Por absurdo que parezca. Se conciben victimizados por los linchadores, aunque para ello tengan que inventar teorías absurdas, de las cuales no importa que no haya evidencia. Es más, el que no haya pruebas de la maldad de los supuestos victimarios es tomado como una prueba de que son muy astutos, no de que no hayan hecho nada malo. Los linchados por los victimistas son siempre en plural, pues parte de su supuesto crimen. Pues parte de su supuesto crimen es justamente que conspiran, ¿no? O sea, no puede ser uno solo porque para conspirar pues son varios, ¿no? Que se ponen de acuerdo en hacer el mal. La noción de conspiración deriva directamente de la idea del homicidio colectivo descrito por Girard en La violencia y lo sagrado. Los capitalistas, los judíos y las minorías son amenazantes en tanto tienen
el potencial del homicidio colectivo, en tanto están organizados. Eso decían los bolcheviques y los nazis. Curiosa acusación de quienes justamente no solo tienen dicho potencial, sino de quienes pasaron del dicho al hecho. O sea, los que sí conspiraron y los que sí, pues fueron ellos, ¿no? Girard dice del freudismo y el marxismo, además de ser teorías cimentadas bajo la mentira romántica, que se tratan de planteamientos tan míticos como la mitología misma, precisamente porque no constituyen más que un recurso modernizado a la monstruosidad ritual. Con la monstruosidad ritual se refiere al mecanismo del chivo expiatorio. Marx, Nietzsche y Freud no hacen más que ofrecernos chivos expiatorios en definitiva equivalentes. Si individualmente cada uno de esos pensadores retrasa la revelación plena, colectivamente no pueden menos de preparar su llegada, la de la víctima omnipresente, que sigue retrasándose debido a unos procedimientos sacrificiales que también se están agotando, ya que son cada vez más transparentes, cada vez menos eficaces y por tanto cada vez más temibles en el plano de las consecuencias políticas y sociológicas inmediatas. Para restaurar su eficacia, los hombres siguen sintiendo la tentación de multiplicar las víctimas inocentes, de matar a los enemigos de la nación o de la clase, de aniquilar violentamente a lo que queda de la religión o de la familia, a las que se cree culpables de todas las represiones, de promulgar el asesinato y la locura como los únicos realmente liberadores. El asesinato y la locura, ¿no? Esa es una cita, pues, de Girard, ¿no? De este libro de las cosas ocultas desde la fundación del mundo, ¿no? La revelación en teoría mimética es desmitificación, en tanto muestra que el chivo expiatorio no es más que una víctima, si bien no inocente, al menos no más culpable que quienes la linchan. Tampoco habla de que, ay, pobrecito, lo mata. No, dice, es tan culpable como los demás. Lo que pasa es que elegimos a uno, ¿no? Lo que hacen las tradiciones axiales, el derecho romano y el derecho moderno, es basar la toma de decisiones en pruebas y en la idea de que las responsabilidades individuales y en la idea de que las responsabilidades son individuales y derivan de actos, no de una cierta identidad. De ahí su poder desmitificador, de ahí su capacidad para denunciar el mecanismo del chivo expiatorio. En cuanto a la teoría mimética, en cuanto a Marx, la teoría mimética se ha concentrado en dos aspectos. Ya vimos un poco la crítica a Freud, ahora viene el inconsciente de Freud, todo esto, la culpa colectiva, ahora viene Marx, ¿no? Por un lado, en denunciar su teoría substancialista del valor, que considera que lo más importante son las relaciones entre objetos y objetos, y no la imitación de los deseos. Aquí se está citando el libro de André Orleans, es un economista francés que ha estudiado toda la teoría económica con teoría mimética, tiene un libro muy denso que se llama El Imperio del Valor. Entonces va estudiando uno por uno el marxismo, el liberalismo, todas las grandes teorías, la teoría neoclásica, y las va tratando de ver a la luz de la teoría mimética en qué coinciden, en qué no coinciden y cómo se pueden ir desmontando algunos mitos de mentira romántica, de originalidad en la teoría económica, ¿no? Entonces, lo primero es la idea sustancialista del valor, o sea, las cosas valen por sí mismas, como si tuviéramos un gen o tuviéramos algo programado en la mente que nos diga, el oro vale mucho. Y dicen, no, no, el oro vale mucho porque es deseado por otros, porque hay mimetismo. No hay nada en los genes ni en la programación. Las cosas valen porque les gustan a los demás, ¿no? Entonces, bueno, va estudiando esto. Dice, primera cosa, el marxismo es substancialista, o sea, piensa que los objetos valen en sí mismos. Y la de la libertad radical, que supuestamente superaría la alienación. Es decir, que pretende liberar al hombre de la influencia de unos sobre otros. Ambas cosas las denuncia la teoría mimética como simples mentiras románticas. O sea, aquí hay otra cosa importante, ¿no? La alienación. ¿Qué nos dice el marxismo? Podemos superar la alienación. ¿Y qué es la alienación? Que nos influyen los demás. Y dice la teoría mimética, ah, caray, ¿y dónde está ese individual que no le influyen los demás? Bueno, es que no, a lo mejor no ha nacido o ya vendrá,
o está en pocos individuos tipo Che Guevara que sí lo lograron, pero en general dicen, no, dice mentira romántica. Esto no es posible, ¿no? Eso está muy jalado, eso de que va a haber el individuo no alienado. Todos tenemos algo de alienación. A todos nos influyen los demás. Dice, segunda crítica que se hace al marxismo, mostrar la interpretación marxista como un intento de remitificar la historia y construir un sistema maniqueo que plantea una violencia que terminará con todas las violencias, al tiempo que justifica el sacrificio de categorías enteras de personas. Por ejemplo, los burgueses, que son condenados no en tanto llevan a cabo ciertos actos, sino por su identidad. Como ya lo hemos dicho, es el análisis que hace Cesario Bandera, profesor de la Universidad de Notre Dame, en un libro que se llama El juego sagrado, donde dedica una parte larga a analizar el marxismo en ese sentido sacrificial, ¿no? Dice, bueno, es un intento pues, por crear otra vez una especie como de mito, de ahí viene la gran fuerza del marxismo, es fácil de entender, es una teoría que simplifica mucho la realidad, que nos pone de buenos contra malos, claro, siempre hay que estar con los buenos, y entonces, digamos, no tiene muchas ventajas desde un punto de vista de conocimiento de la realidad o desde un punto de vista teórico, pero tiene muchas ventajas psicológicas el marxismo, ¿no? Ese es el punto central del análisis de Cesario Bandera. Dice, no es tan importante como teoría, como ya demostró Karl Popper, pero sí es muy importante como una especie de representación colectiva de ciertas cosas, porque nos da comodidad, ¿no? La realidad simplificada, pues es más cómoda que la realidad compleja. Los buenos y los malos, pues es más cómodo que tener parte de culpa, ¿no? Y luego pues nos da a veces un sentido muy padre como de importancia histórica. Nos podemos convertir en sujetos de la historia que cambian la historia, ¿no? Entonces hay una especie también hay una parte del marxismo que nos dice, bueno, es que sí importa lo que hagas, porque vas a hacer historia. Pero luego si fracasamos, también está padre, porque hay otra parte del marxismo que nos dice, bueno, pero aunque fracasó tu lucha proletaria, consciente, ya vendrán las leyes de la historia a ajustar cuentas. Entonces, en todos los sentidos tiene muchas ventajas, ¿no? O sea, en lugar de ir al psicólogo, mucha gente pues ha recurrido a esto como una forma de terapia, ¿no? Dice ahí más o menos Cesario Bandera, ¿no? En su análisis. En este segundo punto, al igual que Paul Johnson, la teoría mimética recurrió a Karl Popper. Por un lado es evidente el paralelismo entre la sociedad abierta popperiana y la desmitificación de la violencia propia de las tradiciones axiales, entre ellas el cristianismo, el derecho, el liberalismo y la democracia, acorde a lo descrito por la teoría mimética. Y por otra parte es evidente también que la sociedad cerrada es la sociedad del mito sacrificial. Pero el paralelismo no termina ahí. Popper y la teoría mimética admiten que el paso de una sociedad cerrada a una sociedad abierta es difícil, pues la primera ha generado hábitos mentales e instituciones muy sólidos. Al respecto, el austriaco habla de una nostalgia por la sociedad cerrada que puede llevar a la modernidad y de hecho en diversas ocasiones la ha llevado al totalitarismo. O sea, hay dos opciones de modernidad cuando se rompe, dos opciones políticas de modernidad cuando se rompe el mundo tradicional, lo que preguntaba Emilio, se rompe el mundo tradicional y ahora ¿hacia dónde vamos? ¿La liberal o la totalitaria? Y claro, con matices intermedios, ya lo sabemos, ¿no? Y entonces hay sociedades y políticos que eligen la totalitaria y otros eligen la liberal, ¿no? Ya lo sabemos. Puede llevar al totalitarismo. Mientras que la teoría mimética tiene dos términos para referirse a ese mismo fenómeno, la marca de lo sagrado y el catejón, ¿no? Este mismo fenómeno, o sea, cómo se acaba con la sociedad tradicional, ¿no? Se trata del uso del mecanismo del chivo expiatorio ahí en donde ya no hay consenso en torno a quién es la fuente absoluta del mal. Es decir, de utilizar el sacrificio a pesar de que este ya no es tan eficaz como solía serlo. Cesario Bandera tiene una larga cita de Popper en la cual esboza el propósito de su obra La sociedad abierta a sus enemigos. La cita que retoma acerca claramente al austriaco con la teoría mimética.
Este libro bosqueja algunas de las dificultades arrastradas por nuestra civilización. Una civilización que podría tal vez ser descrita como encauzada hacia lo humano y lo razonable, la igualdad y la libertad. Una civilización que está todavía en su infancia, por decirlo así, y que continúa creciendo a pesar del hecho de que ha sido tantas veces traicionada por tantos líderes intelectuales de la humanidad. Intenta mostrar que esta civilización no se ha recuperado por completo todavía del trauma de su nacimiento. La transición de la sociedad tribal o sociedad cerrada, sumisa a fuerzas mágicas, a la sociedad abierta que libera los poderes críticos del hombre. Quiere mostrar que el choque traumático de esta transición es uno de los factores que ha hecho posible el nacimiento de esos movimientos reaccionarios que han intentado y todavía intentan derrocar la civilización y regresar al tribalismo. Y sugiere que lo que hoy día llamamos totalitarismo pertenece a una tradición que es exactamente tan vieja o tan nueva como nuestra civilización misma, ¿no? Esto lo cita Cesáreo Bandera para que vean el paralelismo tan fuerte, ¿no? Con la teoría mimética. Cabe hacer una aclaración para matizar el mecanismo del catejón. En anatomía de la teoría mimética aclaramos que los diversos catejones que instauran un orden post-tradicional, entendida la sociedad tradicional como aquella en la que aún funciona el consenso en torno al culpable y por lo tanto es muy eficaz el mecanismo expiatorio, pueden implicar una economización o una racionalización de la violencia pese a no contar con la autoridad de lo sagrado. Pero también los catejones pueden implicar mucha destrucción, convertirse en sacrificios estériles que no logran instaurar un orden legítimo y por lo tanto requieren de enormes dosis de violencia y miedo para mantenerse. Este es el caso, por ejemplo, de los totalitarismos y de aquellos espacios en donde la autoridad no logra cristalizar en Estado de Derecho. Así, por ejemplo, la democracia norteamericana, como veremos en el capítulo 6, es un catejón, pero implica un uso del chivo expiatorio que es perfectamente compatible con la sociedad abierta y que logra contener la violencia, es decir, evitar que se escale. Es decir, no es que no haya violencia, es que se convierte en un catejón pues razonablemente funcional. La competencia democrática implica en este sentido, una violencia de baja intensidad, que funciona como una olla que deja escapar gradualmente el vapor para no provocar una explosión. El tipo de catejón que, por el contrario, produce sacrificios demasiado costosos es el que impone una enorme violencia, el que produce una liminalidad muy extendida o bien el que simplemente no lleva a ningún orden. Es el catejón apocalíptico, el cual implica paranoia y grandiosidad, sentimiento de superioridad moral, merecimiento de lo mejor para unos y los suyos y para los demás castigos horribles, condenas, profecías gloriosas, luchas entre el bien y el mal en una dimensión cósmica, según la cual los conflictos de la tierra tienen una correspondencia con los conflictos en el cielo, en donde es una guerra en la cual el bien triunfará, lo cual llevará al fin de la historia, una solución final a los problemas de la buena sociedad mediante el exterminio de los enemigos, la unión entre la profecía y la política, violencia y codificación o encubrimiento de la violencia. Hammerton Kelly, que hace un libro espectacular que se llama Política y Apocalipsis, un libro muy importante de teoría mimética, donde está analizado en términos de teoría mimética, Carl Schmitt, Eric Wegelin, esta cosa que les decía de Dupuy sobre las bombas atómicas, ¿no? Es un libro realmente espectacular el que hizo el fallecido Hammerton Kelly. Cabe aclarar que la teoría mimética distingue lo apocalíptico del apocalipsis. Este implica justamente lo contrario, es decir, revelación, desvelar la violencia, desmitificarla. Acuérdense que apocalipsis significa revelación en griego. Entonces, ¿qué es la revelación? Revelar el mecanismo de chivo expiatorio para que ya no funcione más. Así, mientras lo apocalíptico es una nostalgia por la sociedad cerrada, el apocalipsis es una denuncia del fracaso del apocalíptico, es decir, de los intentos de utilizar el gran sacrificio para lograr el fin de la historia. La pacificación absoluta. Asimismo, lo apocalíptico intenta eclipsar la claridad del apocalipsis, ¿no?
Vamos uniendo así las piezas de nuestro rompecabezas. El totalitarismo se construye con la nostalgia de la sociedad cerrada. Crea un falso holismo en tanto está montado sobre una sociedad individualista y un encapsulamiento artificial en la medida en que gana terreno el igualitarismo. Un catejón apocalíptico que pretende negar el apocalipsis, la desmitificación de la violencia. Así lo expresa Cesáreo Bandera. No fue un accidente lo que le hizo a Karl Popper ver en el marxismo y en otros movimientos totalitarios una clara vuelta a un pasado tribal. Por otro lado, ningún sacrificador precristiano creyó nunca en la posibilidad de un sacrificio especial hacia el que todos los anteriores sacrificios habían conducido, que sería el último sacrificio, el que eliminaría el sistema sacrificial mismo. No es difícil ver cómo el texto judeo-cristiano influyó en Marx, pero no fue una influencia que abriera sus ojos. Al contrario, solo sirvió para hacer que su ceguera fuera absoluta, ¿no? Está explicando aquí Cesáreo Bandera, dice, el sacrificio de los sacrificios, el que sí ya va a acabar con todos los sacrificios. Entonces lo que está diciendo Bandera es, nunca hubo un idealismo tan radical en ninguna religión como en el marxismo, lo cual, claro, es mucho más peligroso, ¿no? La crítica popperiana al historicismo se aproxima mucho a la mentira romántica criticada por Girard. El historicismo nace del temor, pues le acobarda la idea de que somos responsables últimos hasta de los criterios que escogemos. Pero tal intento me parece que representa precisamente lo que describe normalmente como superstición, porque da por sentado que podemos cosechar donde no hemos sembrado. Trata de persuadirnos de que si meramente tratamos de seguir el ritmo de la historia, todo irá, todo tiene que ir bien. Trata de descargar nuestra responsabilidad sobre la historia y por lo tanto sobre un juego de poderes demoníacos fuera de nuestro alcance. Es una esperanza degradada y una fe envilecida, un intento de reemplazar la esperanza y la fe que brota de nuestro entusiasmo moral y del desprecio al éxito por una certidumbre que emana de una pseudociencia de las estrellas o de la naturaleza humana o del destino histórico. El historicismo no es solamente insostenible racionalmente, está también en conflicto con cualquier religión que enseñe la importancia de la conciencia, porque esa religión tiene que estar de acuerdo con la actitud racionalista hacia la historia en su énfasis sobre nuestra responsabilidad suprema por nuestras acciones. Es verdad que necesitamos esperanza. Obrar, vivir sin esperanza es superior a nuestras fuerzas, pero no necesitamos más. No necesitamos certidumbre. El elemento historicista en la religión es un elemento de idolatría, de superstición. Es una cita ni más ni menos que de Karl Popper. Bandera hace aún más explícita la cercanía de la teoría mimética con Popper cuando afirma que el temor a lo abierto tiene que ser canalizado mediante algún tipo de censura social. Y justamente nuestra teoría de lo sagrado, esa es precisamente la función del mecanismo sacrificial. El cerramiento de la comunidad como resultado de la expulsión de la víctima, para generar consenso, ¿no? Para cerrar con Popper, regresemos nuevamente al victimismo denunciado por la teoría mimética, que justifica el sacrificio de unos supuestos sacrificadores, de los potenciales linchadores. Al respecto, Cesáreo Bandera retoma del austriaco el uso de las teorías nostálgicas de la sociedad cerrada, hacen de la teoría de la conspiración. Retoma el uso que las teorías nostálgicas de la sociedad cerrada hacen de la teoría de la conspiración, ¿no? Es la opinión de que pase lo que pase en la sociedad, incluidas cosas por las que la gente, por regla general, siente aversión, tales como la guerra, falta de empleo, pobreza, etc. Es la opinión de que pase lo que pase en la sociedad, son el resultado, ¿no? No importa lo que pase, es el resultado del designio directo de algunos individuos o grupos poderosos, ¿no? Esta opinión está muy extendida, aunque es una especie de superstición un tanto primitiva. Es más vieja que el historicismo, el cual puede decirse que es un derivativo de la teoría de la conspiración. Es el resultado típico de la secularización de las supersticiones religiosas. La creencia en los dioses homéricos cuyas conspiraciones eran responsables de las vicisitudes de la guerra de Troya ha desaparecido. Pero el lugar de los dioses en el Olimpo de Homero es ocupado ahora por los ancianos sabios de Sión, o los monopolistas, o los capitalistas, o los imperialistas, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo Popper es la teoría de la conspiración llevada a su máximo esplendor,
pues es también parte de esta superstición del mito, ¿no? En pocas palabras, el historicismo es un derivado de la teoría de la conspiración y esta es la teoría sacrificial por excelencia. Es la que da la expresión teórica más ingenua al espíritu sacrificial en busca de una víctima. Detrás de la histeria colectiva de toda muchedumbre linchadora, hay siempre una forma u otra de teoría de la conspiración. Es la expulsión de la conspiratoria y maligna víctima lo que crea el interior comunal, el conjunto social más básico. La teoría de la conspiración busca evadir la complejidad de los fenómenos intersubjetivos, de la interindividualidad, de la red estrecha de las relaciones individuales interdependientes a través de la cual fluye necesariamente la vida social. Y la busca evadir porque ver las cosas en una dimensión compleja debilita el principio sagrado, un principio que solo puede funcionar efectivamente siempre que la identidad de la víctima o individuo o grupo pueda ser claramente reconocido. No es que no existan las conspiraciones, lo que pasa es que en las sociedades complejas hay conspiraciones que contrarrestan otras conspiraciones y las conspiraciones son más complejas de lo que puede imaginar una teoría simplista, ¿no? Vean lo que les decía al inicio de la sección. Hay quien imagina, yo acabo de leer la columna de Carlos Ramírez, un periodista muy cercano a la Cuarta Transformación, y para él es muy simple. Él dice, claro, contra la Cuarta Transformación está el gobierno de Estados Unidos, el PRI, el PAN, el PRD, todos los empresarios importantes de México. Ya en su artículo, ¿no? Y uno dice, a ver, espérate, los empresarios, para empezar yo veo a Slim y a Salinas Pliego muy cercanos de la Cuarta Transformación. Luego yo veo que Felipe Calderón dice, aún los empresarios que supuestamente nos iban a apoyar, se echaron para atrás, no nos apoyaron. Dice así directamente su nota, son unos rajones. Entonces cuando uno empieza, dice, claro, ahora la víctima, la Cuarta Transformación. Pero ¿qué no se organizan también ellos para conspirar? Entonces cuando uno ve no es que la conspiración no exista, lo que es falso es la teoría de la conspiración. O sea, son unos poquitos chiquitos que se acercan, conspiran y derrocan al régimen, ¿no? O le hacen daño a la gente. No, lo que pasa es que conspiración anula conspiración, ¿no? Y las conspiraciones son más complejas, ¿no? Pero bueno, aquí una reflexión larga de teoría mimética y ahora vamos a tiempos modernos, ¿no? Ese capítulo tiene especialmente, tiene partes muy largas de teoría mimética antes de entrar propiamente a Paul Johnson porque es el primero, ¿no? Después se habla más de teoría mimética, aunque no acabemos este capítulo, vamos después a ver otro capítulo distinto en la siguiente sesión, para que vean cómo se va jugando entre Paul Johnson y teoría mimética, ¿no? Volvamos a nuestros tiempos modernos. Johnson nos cuenta que la teoría de Einstein despertó un enorme interés en todo el mundo a lo largo de 1919. Puso en movimiento la ley de la consecuencia involuntaria. La nueva teoría general de Einstein había modificado los conceptos newtonianos con los que los hombres y mujeres comunes se regían. Para el humano promedio, esta nueva teoría, difícil de entender en palabras científicas, se resumía en que no hay movimiento absoluto. De hecho, el movimiento y el tiempo se convierten en curvilíneos. Lo que esto significó en el ámbito social, Paul Johnson lo explica de esta manera. Fue un boom intelectual que se construye desde una teoría científica y que crea una nueva manera de ver el mundo. Ya no solo el tiempo y el espacio dejan de ser absolutos, sino que en general dejan de existir absolutos. Tanto de bien y de mal. Tanto del bien y del mal, ¿no? Vamos a poner. Del saber y del valor, de las creencias, etc. Ya no hay absolutos en esto. En general, la teoría de la relatividad causó mucha inquietud. Parecía que ya nada era seguro en el movimiento de las esferas. Es en ese sentido que Johnson escribe, era como si el globo rotatorio hubiese sido arrancado de su eje y arrojado a la deriva en un universo que ya no respetaba las normas usuales de la medición, ¿no? Tomaron a la Tierra y la aventaron por allá y entonces ya no hay certidumbre de nada. Einstein vivió para ver, con pesar, que el relativismo moral se volvía una pandemia social y que su ecuación promovía la guerra nuclear, ¿no? Eso es lo que dice, pues tiene tal impacto su teoría que lleva a una relativización de todo, aunque nadie la entendiera en términos realmente científicos. El efecto de sus descubrimientos sirve como una gran ilustración de la doble influencia de los innovadores científicos sobre la humanidad.
modifican nuestra percepción del mundo físico y acrecientan nuestro dominio, conocimiento sobre el mismo, y modifican las ideas sociales. La teoría mimética nos ayuda a comprender estos fenómenos. Por una parte, somos seres imitativos, pero por otra nos cuesta trabajo imitar para comprender a profundidad ideas complejas. Como vimos en anatomía de la teoría mimética, dada la arquitectura de nuestras neuronas, solemos usar más la congruencia general que la congruencia exacta. Y esto significa que es más común la imitación de las ideas, grosso modo, que los detalles de estas. En este caso, vemos que la simplificación de la teoría de la relatividad tuvo más impacto que la propia teoría misma. ¿No? Aun cuando dicha simplificación traicionara la teoría. Las consecuencias no deseadas de las creencias y los actos sociales suelen ser más importantes que las intenciones originales. Más que modificar la visión del cosmos en materia científica, la teoría de Einstein tuvo sus primeras implicaciones en el ámbito social. La doble influencia sobre el terreno social y la ciencia no solo se encuentra en Einstein. Por ejemplo, el empirismo de Galileo puso las bases para la filosofía natural, que sirvió a la revolución científica e industrial. En este caso, la relatividad fue una de las principales influencias formadoras en el curso del siglo XX. Su función fue cortar los amarres tradicionales de la sociedad en la fe y la moral de la cultura judeocristiana. El relativismo moral contribuyó a las certezas del marco moral occidental. Las doctrinas de la autocontención, de la disciplina, de la responsabilidad individual que limita la influencia del mecanismo del chivo expiatorio, habían comenzado a tener una influencia desde el origen de las religiones axiales. En Occidente esta influencia se vio magnificada por el cristianismo, sobre todo a partir del Renacimiento, cuando una conciencia cada vez más aguda sobre la pasión de Cristo contribuyó a desmitificar la idea de que el mal es una entidad exterior al individuo, a la sociedad, que podemos expulsar mediante sacrificio. Esa idea desaparece en el Renacimiento, nos explica muy bien el propio Cesáreo Bandera. La teoría mimética es puntual tanto en sus críticas al relativismo antropológico y al relativismo moral. Respecto al primero, encontramos En verdad o fe débil. Es un libro de René Girard, donde sostiene un diálogo con Gianni Battimo, y dice la cita, ¿no? Os diré por qué motivo no puedo ser relativista. Creo que el relativismo actual es el producto del fracaso de la antropología moderna, del intento de resolver los problemas ligados a la diversidad de las culturas humanas. La teoría mimética es un esfuerzo por demostrar que las diferencias culturales, por significativas que sean a un determinado nivel, no lo son en otro. Existen 1000 modalidades para codificar y regular la convivencia social, por ejemplo, respecto de las leyes sobre el matrimonio. Pero todas estas modalidades tienen como único objetivo prevenir los conflictos y por lo tanto transformar a individuos que podrían odiarse en personas que, en cambio, son capaces de amarse recíprocamente. El análisis de estas culturas permite identificar una gran cantidad de obstáculos que se interponen entre individuos potencialmente rivales. Obstáculos que varían porque los problemas que hay en resolver son distintos, pero tienen siempre el mismo objetivo. Nunca he dejado de creer que detrás del relativismo existe una unidad del conocimiento, que solo puede existir si se acepta este punto de partida. El objetivo principal de mi trabajo ha sido demostrar que esto es verdad en el ámbito más controvertido de todos, el de la antropología moderna. La antropología ha fracasado porque no ha logrado explicar las diversas culturas humanas como un fenómeno unitario, y por esto hoy estamos empantanados en el relativismo. Y a propósito del relativismo moral, René Girard, cuando empiezan a suceder estas cosas, afirmó: no hay que olvidar que el mimetismo que protege a las víctimas es infinitamente superior objetivamente, moralmente, a aquel que las mata a golpe de piedras, ¿no? Bueno, vamos a ver, déjame ver qué tan largo es este. Bueno, hasta ahí vamos a dejar para escuchar algunos comentarios de ustedes. Creo que ha sido ya bastante densidad, ¿no? En esta primera lección, pero quisiera escuchar si hay algún comentario. Nos vamos a ir a otro capítulo, lo elegiré al azar, uno que tenga pocas citas de teoría mimética para ver un poco cómo ya se puede explicar el texto de Paul Johnson con la teoría mimética, ¿no?
Bueno, después aquí ya viene un desarrollo mayor del libro de Paul Johnson, ¿no? Pero esta primera parte empieza muy densa porque es mucha teoría, ¿no? Quizás vamos, no sé, no he decidido cuál, me parece que sería muy bueno quizás estudiar el capítulo o al menos una partecita chiquita de introductoria de algunos capítulos ya finales del libro, ¿no? Tengo unas introducciones que podríamos ver en la siguiente sesión. Pero bueno, a ver, alguna cosa de aquí que les haya saltado, que les haya interesado, que les haya molestado, ¿no? También sería bueno saber. O que no se haya entendido, ¿no? Se hace un primer debate, ¿no? En torno a Marx y Freud, porque por ahí empieza Tiempos Modernos, ¿no? Entonces no le gusta Paul Johnson. Dice, bueno, es que son gnósticos, pero veo a Moisés y alguien más levantó la mano que no lo tengo en la pantalla. Déjenme ver. Aranza. Aranza, por favor. Moisés primero, después Aranza. Pues a mí lo que me saltó a la vista y me gustó bastante. Moisés primero, perdón. No, Aranza, pero primero, por favor. No, perdón, Tú primero. fue la cuestión de la desmitificación de la violencia, ¿no? Y cómo esta cuestión de la desmitificación también se utiliza en como textos marxistas, ¿no? O sea, de toda esta cuestión y freudianos, por ejemplo, Eric Fromm, que habla de la desmitificación y la deconstrucción, y me gusta como el término es ambivalente, ¿no? Y también tiene que haber una desmitificación de las tradiciones axiales y toda esta cuestión de la lucha eterna del bien y el mal. Sí, bueno, el asunto aquí va a ser, ya en los capítulos siguientes, cómo el marxismo se convierte en doctrina política, ¿no? Y a lo mejor otra vez, si hubiera sido un rollo intelectual, habría sido una bonita catarsis, hablar mal de los ricos, hablar mal de los burgueses, de las clases medias, no sé, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo conforme se va convirtiendo en una doctrina política, de acción política, pues va generando enormes pues genocidios, injusticias, inestabilidad, ¿no? Es una doctrina de la liminalidad, por supuesto, porque es una doctrina de la revolución y del cambio político de manera brusca, ¿no? Y muchas veces pues lleva a las peores atrocidades, ¿no? Junto con su doble mimético. Acuérdense que el marxismo, su doble mimético, pues es ni más ni menos que el fascismo, ¿no? Que es una teoría que simplemente, según explica también Paul Johnson, sustituye a los burgueses por las razas inferiores, ¿no? Pero son teorías que también algo que analiza con mucho cuidado Luis Dumont, ¿no? El paralelismo entre estas teorías. Pues muy bien. A ver, Moisés, por favor. Sí, Doc, una pregunta, precisamente hablando de gnósticos, ¿los evangelios gnósticos o apócrifos también entran dentro de esto que se comentaba a mitad de esta sesión del curso? Bueno, aquí el término Los gnosticismo, canónicos. sí, no, es que el gnosticismo, digamos, ¿qué es el evangelio gnóstico? El evangelio gnóstico es gnóstico en tanto implica un conocimiento, digamos, secreto, ¿no? O sea, solo para una serie de iluminados. En ese sentido muy general es que se toma el término gnosticismo para hablar de esas teorías, pero no necesariamente tiene que ver el contenido de los evangelios gnósticos, el contenido, con el contenido del marxismo o el contenido del psicoanálisis freudiano, ¿no? Pero de ahí se toma el término, ¿no? O sea, el evangelio gnóstico, pues, pues puede en su contenido ser tan antichivo expiatorio como cualquier evangelio, ¿no? O sea, simplemente complementa otras cosas que no están dichos en los evangelios reconocidos por la iglesia, pero su característica desde afuera, más allá de la lectura puntual de lo que dicen, la lectura desde afuera de lo que pasó con ellos históricamente hablando, es que eran un conocimiento prohibido, ¿no? Pero sí, no necesariamente tienen que ver en términos de contenido, con el gnosticismo al que se refiere Paul Johnson. Paul Johnson toma más bien esto
parece, porque no lo cita, es que es muy preciso en sus fuentes históricas, pero es muy vago en sus fuentes teóricas. Pero parece que se está refiriendo al gnosticismo tomándolo de Eric Weigling. ¿Se acuerdan este pensador? Quizás lo leyeron en la carrera, quizás no. Pero bueno, este gran pensador de la nueva ciencia política, ¿no? Que justamente tenía como una de sus bases hablar del gnosticismo político, ¿no? En ese sentido más cercano al que se refiere Paul Johnson. Digo, Perfecto, gracias. los evangelios gnósticos pues, son muy divertidos, ¿no? Sí, La no, infancia de Cristo, todas esas cosas, pero en su contenido poco tiene que ver con lo que se refiere Paul Johnson. ok, gracias, Doc. Bueno, alguna otra cosa, Anadí, si les quisieras platicar algo, alguna cosita rápido de lo mucho que te costó trabajo aportar algo en este capítulo, lo insoportable que fue. Pues pienso que a mí lo que más se me quedó de este capítulo, que fue lo que yo trabajé, fue justo esta parte de la relatividad como casi como movimiento de las personas y de cómo lo vuelven relativismo a lo que en realidad sucedió en el mundo pues de la ciencia moderna, que sería con lo que hace Einstein de decir que pues sí, la luz viaja a cierta velocidad y que eso pues implica una relatividad en el mundo del tiempo y el espacio, pero no tanto como lo acabamos entendiendo todos nosotros, ¿no? Como relatividad en el sentido de que todo se vuelve relativo y de que entonces ya la moral es relativa y no como que esa parte siento que fue la que a mí más me gustó trabajar y también la parte de Freud, de esta parte de la que hablaba Aranza hace unos momentos con su comentario. Ahora, para que se malentendiera la teoría de Einstein, Sí. era necesario que hubiera toda una preparación en el terreno filosófico, que es lo que tratamos de expresar aquí, ¿no? Y esa preparación en el terreno filosófico es lo que explica muy bien Stephen Gardner, ¿no? O sea, ¿por qué se entendió tan mal la teoría de Einstein? ¿Por qué se convirtió en todo relativo? Cuando justamente él decía, yo quiero encontrar leyes universales, no relativas, ¿no? ¿Por qué se convirtió en un arma política y en una simplificación social? Bueno, Stephen Gardner lo explica muy bien. Pues porque se viene relativizando la moral y el conocimiento en la filosofía, por lo menos desde el siglo XIX, ¿no? Y con esta filosofía radical, ¿no? Bueno, Irais, pues nos vemos pronto. Y bueno, si hay algún otro comentario, Anadí, gracias. No, gracias. No hay más. Natalia, ¿se entiende algo o no se entiende nada, Natalia? Mariana, ¿se entiende? Gerardo, más o menos. Bueno, pues nos vemos el próximo viernes para Dale. concluir nuestro pequeño curso. Dale, gracias. A ustedes. Luego. Dios, que estén bien todos. Bye. Hasta luego. Suerte. Gracias, hasta luego. Hasta luego.